Bienvenidos, queridos hermanos. Mi nombre es Pablo. Yo soy miembro de la Iglesia Vida de Esperanza. Qué hermoso es poder compartir con ustedes y poder saludarlos a través de este medio virtual. En esta mañana quiero compartirles un versículo bíblico que está en Jeremías 17:7. Dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. El Señor nos manda a que estemos confiando plenamente en Él, que nuestro enfoque esté siempre en Él, no en las circunstancias del mundo ni lo que nos está dando el mundo. Confiemos únicamente en Él. En esta mañana quiero poder pedirles si podemos cerrar los ojos. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos estás regalando. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo, Señor, esté tomando el control a través de este culto familiar que estamos compartiendo. Te pedimos, Señor, de que tú seas el que nos esté guiando en el resto de este día, Señor. Que bendigas a cada uno de mis hermanos, donde quieran que estén en este momento. Bendecimos, Señor, a cada uno de los músicos que van a estar compartiendo la alabanza y la adoración a partir de este nuevo tiempo, Señor. Desde ya te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que tengan todos un hermoso domingo, un hermoso día. Le damos lugar al momento de alabanza y adoración. Que sean todos bienvenidos.
Soy un niño aprendiendo a obedecerte a ti. Hoy queremos contarles acerca de las oportunidades que Dios nos da. Hola amiguitos de Vida y Esperanza Kids. Yo me llamo Samuel y quiero hablarles de las oportunidades que Dios nos da. Como por ejemplo, el rey Saúl, Dios le había mandado a cumplir una misión de destruir el pueblo de los amalecitas. Saúl destruyó todo lo que había ahí, pero dejó vivo a los animales y dejó vivo al rey. Y en ese momento Saúl perdió la oportunidad de seguir siendo rey para siempre. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Yo pienso que cuando Dios nos da una oportunidad, nosotros, si seguimos su dirección, nosotros tendremos bendición. Hasta luego. Hola hermanos de Vida y Esperanza, soy Rubí La Rosa y Randa La Rosa. Les enviamos un fuerte abrazo y bendiciones a todos. En esta oportunidad le compartiremos un versículo de la Biblia y pediremos sanidad por todos los enfermos en esta pandemia por el coronavirus. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 41:3. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor, ablandará su cama en la enfermedad. Salmos 42:8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hola, mi nombre es Sebastián Torres y quiero compartir con ustedes lo que la Biblia dice sobre las oportunidades. Lamentaciones 3:23 dice que Dios hace nuevas sus misericordias cada mañana. Yo he aprendido que tenemos oportunidad de 1. Leer y orar en familia. 2. Ayudar con comida y ropa al que lo necesita. 3. Colaborar con las tareas en casa. Recuerda que Dios es Dios de oportunidades. Gracias. Chao. Hasta el próximo domingo. Buenos días, hermanos. En este momento vamos a tener nuestro momento de oración e intercesión, los unos por los otros y por cada uno de los motivos que miércoles a miércoles estamos orando. Y justamente la palabra interceder significa hablar ante alguien a favor de otra persona, para que esa persona consiga el bien que quiere, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué amor significa poder orar e interceder por otra persona? Porque no lo estamos haciendo por nuestro deseo o por lo que nosotros estemos necesitando, sino que lo estamos haciendo a favor de otra persona, para que a la otra persona le vaya bien. Entonces, en este momento vamos a interceder y pido que el Espíritu Santo nos esté trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón, quizás nombres o personas que necesitemos estar intercediendo por ellos, que estemos pidiéndole a Dios por sus vidas, por algo en particular. Oramos por las personas que salen a trabajar y necesitan que Dios los esté cubriendo. Oramos por el personal de salud para que los esté sosteniendo en este tiempo. Oramos por nuestro país y oramos también los unos por los otros. Los invito ahora a que podamos estar orando. Dios,
Te damos gracias por este tiempo, gracias porque ante toda la situación que vivimos tú sigues siendo fiel, tú nos sigues acompañando, sigues estando con nosotros, Señor, en todo tiempo, cada uno de nuestros días. Tu mano de gracia, de bondad, nos sigue sosteniendo y por eso te damos infinitas gracias. En este tiempo, Señor, quiero orar e interceder por los hermanos de vida y esperanza, para que tú los estés cubriendo, los estés protegiendo en este tiempo, no solamente de cualquier enfermedad, sino de cualquier situación que se pueda estar presentando. Oro por ellos para que tu mano de gracia, de amor, esté cada uno de sus días, Señor. Y como dice tu palabra, que tu misericordia nos alcance. Señor, pedimos por todas las personas que están trabajando en salud, para que realmente las estés sosteniendo, no solo física, sino emocionalmente. Que puedan encontrar descanso en vos, Señor, en este tiempo tan complejo. Pedimos por aquellos que necesitan trabajo, por aquellos que necesitan también sanidad, que realmente cada una de las cosas que podamos estar pidiendo, Señor, tu mano de amor y tu mano de poder las esté cumpliendo. Te damos gracias porque sabemos que estás con nosotros y sabemos que nos acompañás y cada uno de nuestros días podemos contar con vos. Te dejamos los motivos, nuestras cargas, nuestras preocupaciones en tus manos para que tú seas el que esté obrando en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y para terminar, quiero dejarte quizás una pequeña tarea, pero que al finalizar la reunión podamos mandarle un mensaje a otra persona, quizás a la persona que Dios nos puso en nuestro corazón o en nuestra mente, y podamos orar e interceder por el otro, que podamos estar pidiendo, quizás solamente a través de un mensajito de audio, una oración en donde declaremos el bien sobre la otra persona. Bueno, Dios te bendiga y que Dios nos acompañe en esta nueva semana.
Buenos días familia de la fe, buenos días comunidad de vida y esperanza, buenos días a todos, espero que la estén pasando bien en este tiempo que nos regaló el Señor, a pesar de, en las situaciones que estamos viviendo, pero sabemos que Dios está con nosotros. Así que hoy me toca compartir con ustedes y es un privilegio, un honor para mí hacerlo, compartir el mensaje de la palabra de Dios, pero antes de eso queríamos agradecerles, ¿sí? Queríamos agradecerles a todos los que están participando de las oraciones, a todos los que están participando del culto familiar que estamos llevando adelante, a las personas que hacen la oración de bienvenida, a las personas que hacen la oración de intercesión, a todos los hermanos que están en el grupo de adoración, que realmente es una bendición para nosotros y sabemos el trabajo que están llevando adelante, al hermano Lucas, que también hace la edición de estos videos, así que queríamos agradecerles personalmente a todos, porque realmente vemos la disposición del corazón de cada uno de ustedes. Cada vez que los llamamos por teléfono están dispuestos, más allá de que muchas veces luchan contra la tecnología, y como lo luchamos todos, pero sin embargo están dispuestos a poder hacerlo y siempre están asesorándose de cómo hacerlo de la mejor manera posible. Así que les agradecemos a todos. Dicho esto, del corazón de nosotros, los que estamos organizando los cultos familiares, queremos invitarlos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un mensaje que Dios nos quiere hablar, sin dudas, pero que está en un pasaje que es un poco difícil de entender. Quizás es uno de los pasajes, dicen los comentaristas, más difíciles, sí, del Nuevo Testamento, porque hay que compararlo con otros para entender bien lo que nos quiere decir. Pero vamos a entrar despacito en el análisis, si les parece bien. Vamos a buscar allí en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas y vamos a comparar dos pasajes. Yo se los voy a leer en una traducción que se llama Nueva Versión Internacional, primero, y después lo vamos a leer también en Reina Valera 1960. Y vamos a ver las diferencias, las similitudes que hay entre ambos y vamos a sacar la enseñanza que Dios quiere para hoy, para nosotros. Muy bien. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículo 12, y dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esto dice la Nueva Versión Internacional. Ahora vamos a ver un poquito lo que dice Reina Valera, que es un poco más fuerte, ¿sí? Fíjense, el mismo versículo, en otra versión de Biblia, en otra traducción. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, eso es un poco más fuerte, ¿no? Ahora, ¿con cuál de los dos nos quedamos? O fíjense, uno dice que el reino de Dios viene avanzando contra viento y marea, y el otro en ese mismo lugar dice que el reino de Dios sufre violencia. Y el otro dice que los que se esfuerzan se logran aferrar a él, NBI, y Reina Valera dice los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir este pasaje? Difícil. Bueno, los comentaristas hasta el día de hoy todavía siguen peleándose a ver qué quiere decir. Pero cuando nosotros lo comparamos con Lucas, esto es lo que tenemos que hacer, por eso tenemos 4 evangelios, ¿vieron? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo tenemos que comparar los textos, a ver si encontramos más claridad. Por eso nos quedaron 4 evangelios, 4 enseñanzas acerca de la vida de Jesús y de sus dichos, ¿no? Y entonces vamos a Lucas en el capítulo 16, versículo 16, y Lucas dice así, en NBI, ¿no? En Nueva Versión Internacional. Dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar a él. Y en Reina Valera dice más o menos lo mismo. Dice así, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ven que es más o menos lo mismo? O sea, lo que nos deja claro el Evangelio de Lucas es un poquito interpretar, un poco aclararnos lo que Mateo nos está diciendo con unas palabras bastante rudas, ¿no? La palabra violencia, la palabra valientes, la palabra los que se esfuerzan, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Ahora, claro está que Lucas lo que nos quiere decir es algo muy, muy claro, ¿sí? Que tiene que ver con el esfuerzo personal. El esfuerzo personal por aferrarse al reino de Dios. Ah, ¿y entonces esto qué significa? Bueno, vamos a ver de a poquito lo que esto significa. Nosotros sabemos que Jesús nos viene hablando del reino de Dios. No sé si la mayoría de nosotros estamos familiarizados con estos conceptos, con estos términos, pero lo vamos a aclarar un poquito.
El reino de Dios, ¿sí?, es algo que el mismo Jesús nos enseñó, es algo que se acercó cuando vino Jesús a nosotros. El reino de Dios es un reino eterno, es un reino que siempre estuvo, que siempre existió. Es un reino que estuvo incluso antes de la creación de Dios, porque el reino de Dios es Dios mismo en su magnificencia, dominando y teniendo autoridad sobre todo. Pero también el reino de Dios se encuentra en una contraposición cuando hablamos del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se va a oponer a lo que nosotros llamamos también el reino del mundo, lo que la Biblia llama el reino del mundo o el reino de las tinieblas o el reino del diablo. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que los dos tienen el mismo poder y luchan por el ser humano? No, para nada. ¿Sí? O sea, el reino de Dios es superior, está por sobre el reino de las tinieblas, por sobre el reino de este mundo, como le llama la Biblia. Y para que ustedes tengan una figura más o menos que se puedan imaginar, hablemos de dos conjuntos. Un conjunto grande, un círculo grande, que sería el reino de Dios, y un círculo más pequeño que es el reino de las tinieblas, que está dentro de ese reino de Dios. Y el hombre, ¿qué hace? El hombre tiene que en su vida va decidiendo y tiene que decidir en qué mundo va a vivir, en qué mundo va a transitar su vida terrenal. Y es por eso que encontramos este pasaje en donde el Señor Jesús está diciendo que el reino de Dios es atacado. ¿Sí? ¿Por quién? Y básicamente por el reino de las tinieblas, por el reino de este mundo. Ahora van a ver y vamos a ver un poquito a qué se refiere esto y cuál es el requisito, qué deberíamos hacer nosotros para poder aferrarnos al reino de Dios y para poder vivir conforme ese reino de Dios. Vamos a verlo de a poco entonces. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay un énfasis que hace Jesús mismo en esta palabra. Vimos 2 versículos en 2 versiones y en todas dice algo muy similar al final. ¿Qué es? Es que los esforzados, ¿sí?, los valientes, los violentos, son los que logran aferrarse de ese reino de Dios, los que logran, digamos, asirse de ese reino de Dios. Cuando hablamos de reino de Dios, tenemos que tener claro que hablamos de un reino en 2 dimensiones, ¿sí? Un reino de Dios que va a estar más allá de nosotros, que está después de nuestra muerte, digamos, después de que nosotros partamos y vayamos con el Señor, entramos en el reino de Dios, pero también ese reino de Dios tiene una dimensión actual, ¿sí? O sea, ese reino de Dios está en 2 dimensiones, está en el ya, ahora, aquí y ahora, y está en el todavía no, o sea, cuando nosotros partamos a vivir con el Señor. Ahora, el reino de Dios tiene una realidad actual. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué predicaba Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué decía Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Con Jesús, cuando viene Jesús de la tierra, se acerca el reino de Dios a la tierra, ¿sí? Pero como el reino de Dios es superior al reino de este mundo, es como que está por sobre él. Y somos nosotros los que debemos decidir en qué mundo queremos transitar. ¿Transitar qué? Bien, ustedes me van a decir ahora, pero entonces, los que viven en el mundo, las personas que viven en el reino de las tinieblas, que viven en este mundo, entonces se van al infierno, no son salvos. No, escúchenme bien lo que les voy a decir. La salvación es una cosa y el reino de Dios es otra. ¿Cómo? No. La salvación, como ustedes saben, es gratis, es por gracia. La salvación cuando recibe al Señor en su corazón, y si alguno de ustedes no lo recibió todavía, que me está escuchando, es tiempo de decirle a Jesús que entre en tu corazón para poder ser salvo. Esa salvación es un boleto, es un pasaje para entrar al cielo, ¿sí? Para entrar al cielo cuando nosotros nos morimos. Fíjense lo que pasó ¿se acuerdan ustedes los presos que estaban con Jesús, los condenados? Que uno le dijo, quisiera estar contigo, llévame contigo ahí, y Jesús le dijo, hoy mismo vas a estar. Esa es la salvación, ¿sí? Ahora, vivir en el reino de Dios es otra cosa. ¿Qué significa esto? Porque vivir en el reino de Dios da la idea de proceso, ¿sí? Da la idea de enseñanza, porque el mismo Jesús dice que sufre violencia y hay que esforzarse para entrar en él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, aún siendo salvos, teniendo la salvación de Dios, podemos estar viviendo conforme al espíritu de este mundo, ¿sí? Conforme al espíritu del mundo que se puede ver, que se puede tocar, conforme al espíritu del mundo de las tinieblas, aunque a ustedes les parezca que no. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a verlo de a poquito. No quiere decir que nosotros, los que recibimos al Señor en nuestro corazón y todo, entonces tenemos comunión con las tinieblas. No es así, no es así. Pero puede pasar que tengamos algo que es lo siguiente. Fíjense, nosotros hemos nacido, ¿sí? Nosotros hemos nacido, ¿en dónde? En este mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y muchos hemos transitado en este mundo. Ahora, este mundo, ¿quién tiene autoridad sobre este mundo? Dios, por supuesto que tiene autoridad.
Pero a partir de la caída del hombre y a partir de la desobediencia que todos los hombres tenemos, la autoridad en este mundo le fue dada a Satanás. Fíjense, qué interesante este versículo que vamos a leer a continuación. Dice así, fíjense, es la tentación de Jesús. Está en Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Miren qué interesante lo que dice acá. Dice así, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. El diablo hablándole a Jesús y le está diciendo, la autoridad sobre estos reinos, sobre todo este mundo, me fue dada a mí. Claro, cuando el hombre desobedece, el diablo cae, ¿sí? Cuando el hombre desobedece, la autoridad de este mundo le fue dada a él. Entonces, ¿sí? Él es el que gobierna este mundo. Sus leyes, la vanidad, la soberbia, los malos tratos, incluso las agresiones, las malas palabras, como les digo yo, los malos tratos, la violencia de género, todas estas violencias que hoy vivimos y todo lo que tiene que ver con estas cuestiones que están lejos de la voluntad de Dios, tienen que ver ¿por qué? Porque el diablo tiene autoridad sobre el mundo. Y es contra eso, digamos, contra lo que nosotros debemos luchar. Pero que muchas veces, como nosotros vivimos muchos años allí en ese mundo, traemos un lastre, ¿sí? Como nosotros vivimos años en ese mundo y como incluso estamos viviendo hoy en ese mundo, a veces pasa que se nos pegan, ¿sí?, pensamientos, se nos pegan situaciones, se nos pegan sentimientos, se nos pegan la depresión, la tristeza, la angustia, se nos van pegando porque estamos viendo la inseguridad, ¿vieron la inseguridad? Y entonces uno empieza a perseguirse, estamos inseguros y entonces se encierra y cada vez se encierra más y cada vez no ve los noticieros porque dice, no, porque eso me afecta y no hacemos esto. O sea, afecta nuestra conducta, ¿sí?, el espíritu de este mundo. Y eso es lo que viene Jesús justamente a enseñarnos a partir de, ¿qué cosa? De decirnos que el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí? ¿La violencia de cuál? Bueno, bien, muy bien. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, cuando nosotros pasamos a la salvación y tomamos la salvación del Señor, ese lastre que traemos también va a tener, ¿qué cosa? Una resistencia. ¿Por qué? Porque el espíritu de este mundo, el diablo, ¿sí?, si quieren llamarle, sus demonios son astutos y no van a querer dejarnos entrar al reino de los cielos para que nosotros disfrutemos de paz, de prosperidad, de gozo, ¿sí?, de todas las cosas que el Señor nos promete. Entonces trabajan para lo que diríamos tirarnos para atrás. Ahora Jesús está aclarando una cosa muy importante y dice que el reino de los cielos es ¿para quién? Para los esforzados, para los valientes, esos que pueden esforzarse, ser valientes, como le llamamos vulgarmente, para aquellos que van al frente, ¿no? Para aquellos que toman la espada y van, los que van para adelante. No es el reino de los cielos para esos apocados, para los intransigentes, para los resignados. No, para nada. El Señor nos insta a pelear por el reino de los cielos, a luchar, a ir hacia adelante. Y vamos un poquito acá porque ahora sí les voy a decir cómo es el título de este mensaje. El título de este mensaje se llama así, ojos que no ven, corazón que... No se llama que no siente, es así. Se llama ojos que no ven, corazón que discierne, ¿sí? ¿Y por qué se llama así? Por lo siguiente, fíjense. Estamos en este tiempo, nosotros estoy trabajando en el seminario y estoy siendo profesor de una materia que se llama Gnoseología. Gnoseología es teoría del conocimiento. Es una materia que estudia cómo conocemos los seres humanos. No qué conocemos, sino cómo conocemos. Y entonces hay muchas teorías y todo lo que fuere. Pero hay unas teorías principales que son: el ser humano conoce por la experiencia o conoce por el pensamiento, o sea, por la razón. Quiero decir, el ser humano conoce a través de sus 5 sentidos, ¿sí?, más algunos sentidos que se llaman internos, que después, si quieren ustedes, googleenlos. Hay 5 sentidos, que son todos los que ustedes conocen, que nos ayudan a conocer la realidad. Y después hay otra teoría que dice que solo conocemos a través del pensamiento, que hay pensamientos dentro de nuestro cerebro que nosotros, conforme vamos viviendo, los vamos reavivando, digamos, pero los tenemos dentro. Y hay cosas, digamos, que nosotros tenemos desde antes de haber nacido dentro de nuestro cerebro que nos ayudan a conocer el mundo.
Y entonces se pelearon durante 200 años, hasta que llegó un filósofo que también era luterano, ¿sí? Un filósofo luterano, pietista, que se llama Immanuel Kant, que hace una unión de las dos. Y dice, no, el conocimiento se logra a través de la experiencia y también de la razón, ¿no? Y un poquito así también es el reino de los cielos. Nosotros no podemos acceder al reino de los cielos con los ojos, no podemos ver el reino de los cielos, no podemos tocar el reino de los cielos. Pero el reino de este mundo sí, justamente porque, fíjense, ahora vamos a leer un versículo por allí que está en Primera de Juan, ¿sí? Que quiero llevarlos, y dice así, fíjense, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, esto nosotros podemos verlo, ¿sí? Podemos acercarnos, podemos ver nuestro alrededor, podemos ver con los ojos, con nuestros ojos, ¿sí? De la experiencia, podemos ver al espíritu de este mundo, podemos ver la avaricia, podemos ver la soberbia, podemos ser nosotros muchas veces soberbios, podemos ser nosotros también los que sintamos esta necesidad de ponernos por sobre los demás, ¿no? Esta necesidad del egocentrismo, esta necesidad de ser superiores a los demás. Y esto es lo que está en este mundo. Pero el otro reino, el reino de Dios, no puede tocarse, no puede verse, ¿no? Entonces es un reino que no se puede ver. Por eso el mensaje, ¿cómo se llama? Ojos que no ven, corazón que discierne, porque se discierne espiritualmente, se interpreta y se entiende desde el punto de vista espiritual. Y es Jesús el que nos quiere enseñar también cómo podemos llegar a tener y aferrarnos de ese reino y cómo podemos nosotros interactuar con Él y vivir dentro de Él y apoderarnos de todo esto que va en contra de la corriente de este mundo. Ahora, como les decía recién, nosotros de vivir tantos años tenemos un lastre, ¿no? Tenemos una costumbre, una cultura, unas tradiciones que nos aferran muchas veces, ¿sí? Pensamientos, ideas que nos aferran a este mundo y que nos traemos muchas veces en la salvación y lo queremos entrar y queremos vivir de esa manera en el reino de los cielos. Entonces terminamos sufriendo, ¿sí? Terminamos sufriendo lo que decíamos recién, angustias, dolores, problemas, porque enfrentamos la vida de la salvación que Dios nos dio, en lugar de enfrentarla entrando al reino de los cielos, con mente y con corazón y con espíritu del reino de los cielos, entramos con el lastre del mundo de las tinieblas. Y es ahí donde se producen desajustes dentro de nuestra vida espiritual. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que justamente nosotros cuando entramos, ¿sí? en el desarrollo de vivir y de caminar dentro del reino de los cielos, necesitamos un esfuerzo. Ahora, nosotros nos encontramos entre dos tierras, por así decirlo, ¿sí? Por un lado, seguir el reino de los cielos y seguir las enseñanzas de Jesús. Y por el otro lado, tironeados por estas tradiciones, esta cultura que está detrás nuestro también y que de alguna manera nos tironea, ¿sí? Y estamos en ese tire y afloje. Recuerden algo muy claro que lo dijimos hace un ratito, no quiere decir que el reino de las tinieblas y el reino de Dios tengan el mismo poder, para nada. El reino de Dios siempre va a estar por sobre el reino de las tinieblas, pero somos nosotros los que debemos decidir qué conducta vamos a tomar. O sea, cómo vamos a vivir dentro del reino de Dios, si vamos a vivir entregados directamente a Él y luchando y yendo al frente con la espada desenvainada al reino de los cielos, o vamos a seguir utilizando nuestras viejas tradiciones, culturas, lo que hemos aprendido, quizás lo que traemos de pensamientos, de ideas que tenemos, ¿no? Y eso nos lleva de repente a entrar en tristezas, en dolores y en angustias que nos alejan de la vida que Dios nos promete, aún aquí y ahora en este reino de los cielos, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora sí a avanzar un poquito y vamos a decir que, como decíamos antes, vivimos en esa vida tironeada de alguna manera. Y yo les voy a decir algo. Si Jesús nos dice que son los esforzados, los valientes, los que logran asir el reino de los cielos, los que logran entrar en él y vivir y caminar conforme ese reino de los cielos, una vida sobre rieles no va a estar conforme el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se necesita ser valiente. La vida sobre rieles es esa vida que nos construimos y que no hagan olas, ¿vieron? No hagan olas, bueno, vamos bien por acá. El ser humano siempre se acostumbra a las cosas, ¿vieron? Y se va acomodando. Bueno, esa vida sobre rieles, esa vida cómoda, confortable, como se dice ahora,
¿cómo es el sitio de confort, el estado de confort? Bueno, algo así, que tiene que ver con estar confortable en un lugar y quedarse ahí, ¿no? Seguramente ustedes se acuerdan. Pero ese estado de confort, de quedarse ahí en el lugar y de decir, bueno, ya está, hasta aquí llegué, ahora voy a vivir mi vida así. No, eso es más del reino de este mundo que del reino de Dios. Porque el reino de Dios dice que es para los esforzados. Ahora, fíjense este versículo que está en Juan 17, 15 y 16. Dice así Jesús: no te pido que los quites de este mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. ¿Qué significa esto? Justamente lo que venimos diciendo. Fíjense que Jesús dice, ellos, hablando de los discípulos, hablando de todos nosotros, dice, no son de este mundo. Es como que nosotros tenemos, mejor dicho, una doble ciudadanía, ¿no? Tenemos 2 pasaportes. No sé si alguno de ustedes tiene 2 pasaportes o doble ciudadanías. Pero siempre uno tira el corazoncito más para un lado que para el otro, ¿no? Si uno tiene 2 pasaportes, siempre va a querer vivir más en un lado que en el otro. Y estas cosas pasan, estas cosas suceden. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos como una doble ciudadanía. Estamos en el mundo, pero no somos de acá. Somos ¿de qué? Del reino de los cielos. Nosotros debemos tratar de asirnos, de aferrarnos a ese reino de los cielos. ¿Para qué? Para sufrir menos, para tener menos necesidades, para tener menos problemas. Vamos a tener problemas también, ¿sí? Pero asidos en el reino de los cielos los vamos a tomar de otra manera, porque vamos a ser arrebatadores del reino, porque vamos a ir al frente, como dice la palabra, ¿no? Vamos a ir a conquistar, vamos a ser conquistadores. Ahora, estos conquistadores son los que van adelante, pero son los que van adelante ¿con qué? Con discernimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía recién, ¿cómo hacemos nosotros para entrar, o mejor dicho, para alcanzar ese reino de los cielos y vivir dentro del reino de los cielos? Bueno, debemos humillarnos delante de Dios, por supuesto, debemos reconocernos que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, debemos buscar en oración al Señor, debemos buscar en la palabra, debemos hacer todas esas cosas, pero también debemos esforzarnos ¿en qué? En ser valientes, en confesar, en hablar, en que de nuestra boca no salga derrota, no salga resignación, ¿sí? No sé, y bueno, y es lo que me tocó, y bueno, entonces tendré que vivir así. No, ¿sí? El reino de los cielos, aferrarse al reino de los cielos es caminar con la frente erguida, caminar con el pecho inflado, sabiendo que vamos ¿a dónde? Hacia el Señor, que vamos a su camino, que vamos a caminar conforme Él quiere que caminemos. A pesar de que de las circunstancias, a pesar de los dolores, a pesar de los sufrimientos, vamos adelante. ¿Por qué? Porque no nos quedamos con la angustia, no nos quedamos con la inseguridad y el terror. No. Luchamos y vamos al frente confiando ¿en quién? En aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Muy bien, y entonces, fíjense, vamos a ver algunos ejemplos de estos valientes, de estos hombres vigorosos, estas mujeres vigorosas, estas personas con fuerza que se aferran, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tomar como ejemplo para nosotros hoy. Pero el reino de Dios, este reino de Dios no es para los que decíamos recién, para especuladores, ¿sí? Para figuretis, para los que se vuelven atrás. Dije figuretti, una palabra más vieja. Para los que se vuelven atrás, no es para ellos. No es para los Balaam, por ejemplo. No es para los Balaam, que dice ahí en 2 de Pedro 2:15. Abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia. No es para ellos. El reino de los cielos no es para los jóvenes ricos, ¿sí? Que dice, cuando el joven rico oyó la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Se dan cuenta? No es para ellos el reino de los cielos. No es para ellos caminar dentro del reino de los cielos. No es para Demas, ¿sí? Un hombre allí que nosotros vemos en 1 de Timoteo. Demas era uno de los discípulos y miren lo que pasó, no de los 12, sino de los discípulos, ¿no? De Pablo. Y dice, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado al mundo presente, y se fue a Tesalónica. ¿Ven? No es para ellos. El mundo no es para el reino de Dios no es para los que se van al mundo, los que vuelven atrás. El reino de Dios es para los valientes. El reino de Dios es para hombres y mujeres fuertes, valientes, que van adelante, que siguen a pesar de sus dolores, de sus tribulaciones,
de sus problemas, siguen adelante con la espada desenvainada luchando por el reino de Dios. El reino de Dios es para los José, ¿sí? Que ahí en Génesis 39:9 dice: no hay otro superior a mí en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado, dice José, sino a ti, le dice a la mujer de Potifar, de su amo, ¿no? En ese momento. Porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Eso lo dice José en un momento que es tentado por la mujer de su amo a acostarse con ella, a tener relaciones con ella, y él se niega porque dice: ¿cómo voy a hacer eso yo contra Dios? Miren, hermanos, en ese momento a José no lo veía nadie, solamente la esposa, y estaba ahí, la esposa de Potifar, ¿verdad? La esposa de este amo que él tenía, y él era esclavo ahí, y no lo veía nadie más que él, y ella y José. Sin embargo, él tenía claro que Dios estaba allí y que él quería arrebatar ese reino de Dios. Y de esa manera reaccionó. El reino de Dios es para los Elías, ¿sí? Que dice en Primera de Reyes 18:21, Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Para ellos es el reino de Dios. Decídanse, vamos al frente, decídanse de una vez. O siguen a Dios o siguen a sus dioses, a los dioses de este mundo, pero hay que ir adelante. El reino de Dios es ese que arrebatan Daniel y sus compañeros, allí en el horno de fuego, o cuando tuvieron que comer diferente, que les obligaban a comer la comida, y dijeron: no, nosotros nos vamos a guardar de esa comida, vamos a comer solamente la comida que estamos acostumbrados. Y así fueron bendecidos por Dios, ¿sí? Fueron salvados de ese horno de fuego. Para ellos es el reino de Dios, ¿sí? Para ellos, para estos valientes, y ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar, el ejemplo de esas personas como Esteban, que murieron dando testimonio de la bendición y del testimonio cristiano de ser de Jesús, ¿sí? Sin rencores, haciendo y pidiéndole al mismo Dios. No se daban cuenta lo que estaban haciendo como hizo el Señor, ¿sí? Y ascendiendo al cielo Esteban también. El reino de los cielos, ¿sí? Es arrebatado por Pablo, que dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, en Filipenses 3:13 y 14, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este es un hombre que arrebata el reino. Este es un violento del reino. Un hombre que sigue hacia adelante. Y no solo hombres, mujeres. Ruth, Débora, Esther, Lidia, Rahab, ¿sí? Que ustedes deben acordarse de Rahab, la ramera inclusive, que valientemente cobijó a los espías que venían del pueblo de Israel para poder tomar Jericó. Montones de hombres y de mujeres valientes que se aferraron al reino de los cielos a pesar de sufrir violencia. El reino de los cielos, mis hermanos, el reino de los cielos se alcanza con fe. Más allá de la salvación, nosotros ya somos salvos. Pero si queremos vivir en el reino de los cielos, debemos tener fe, determinación, convicción, confianza. Debemos tener eso que Pablo dice por ahí, es locura. ¿Qué significa locura? Bueno, mis hermanos, locura significa esto: ir adelante a pesar de cualquier circunstancia, ir adelante sabiendo que es en el reino de los cielos en donde estamos entrando, que es en el reino de los cielos donde estamos transitando, que es el reino de los cielos, el que nos va a permitir, ¿qué cosa? Vivir con paz, con alegría, con gozo, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la inseguridad, a pesar de las negativas, a pesar de las noticias. Es entrar y transitar en el reino de los cielos. ¿Cómo se hace eso? Con fe, con confianza, declarando que Dios está con nosotros, declarando que estamos dentro del reino de los cielos, caminando conforme Jesús nos mandó a caminar, con valentía, aferrándonos de las promesas de Dios. Tantas promesas tenemos de Dios, aferrándonos de esas promesas. Si Dios dijo que tiene palabras de bien para vos, si Dios dijo que tiene palabras de prosperidad, si Dios dijo que sos hijo de Dios, que sos de Él, ¿para qué sufrir? ¿Para qué estar viviendo en el tironeo entre el espíritu del mundo y el mundo
del reino de los cielos, el reino que Dios quiere entregarnos. Mis hermanos, es tiempo de entregarnos y de caminar más que nunca, firmemente, aún en medio de la pandemia, de la necesidad. Sabemos que el reino de los cielos está por sobre todo eso. Y el Señor nos está esperando. El Señor está esperando que nosotros demos el paso. Como dijimos hace un ratito, que vayamos al frente, que declaremos, estamos dentro del reino de los cielos y nada nos va a vencer, porque vamos caminando con el poderoso gigante, el Dios de Israel, el que va delante de nosotros, el que abre brechas, el que abre zanjas allí donde no hay nada y las llena de agua para que nosotros podamos beber. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado hoy que debemos vivir dentro de tu reino para evitar los sufrimientos, para evitar los dolores. Debemos despojarnos del lastre, debemos despojarnos de las ideas, de los pensamientos que vienen del reino de las tinieblas, de los pensamientos que nos echan atrás, de los pensamientos que nos hacen retroceder, de los pensamientos de tradiciones antiguas, de los pensamientos culturales que han entrado en nosotros y se quieren quedar allí. Señor, los echamos. En esta hora los declaramos secos, los echamos, Señor, de nosotros y decimos que nos aferramos del reino, que somos los esforzados de Jesús, que nos vamos a aferrar del reino, que vamos a vivir conforme a tu voluntad, que vamos a rechazar toda palabra negativa, toda palabra que se venga en contra de nosotros. Y ahora también queremos declarar y queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que todas aquellas personas que están viendo este video y que están sintiendo dolores, angustias, necesidades, ansiedades, miedos, temores, en el nombre de Jesús, Señor, te quiero pedir que estés obrando, que ellos puedan tomar en este momento espiritualmente, Señor, y de una manera sobrenatural, a ellos les esté llegando una convicción clara de que tú les estás hablando y los estás sacando de ese momento, de esa situación, de esa circunstancia, de esos dolores, de esas ansiedades y de esos temores, y los estás llevando, caminando de tu mano, Señor, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder poner en su mano, Señor, una espada para batallar, para ir al frente, para vencer toda necesidad, toda angustia y toda dolencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos sabiendo que tu Espíritu Santo, Señor, lo hace sobrenaturalmente. Ahora te digo, hermano, amigo, que pongas tu mano en tu pecho y digas, Señor, sé que recibo espiritualmente esta fortaleza sobrenatural para poder arrebatar el reino, para poder aferrarme al reino y para poder vivir conforme tu hermosa y buena voluntad para mí. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor los bendiga. Esta fue la palabra que Dios quería hablarnos en este día. Dios los bendiga y nos vemos más adelante.